El aire estaba impregnado de la fragancia de pastel de chocolate y globos de colores. La casa, pequeña pero acogedora, se llenaba de risas y voces juveniles. Era el cumpleaños de David, mi hijo, y había decidido celebrar su mayoría de edad con una fiesta en casa. Me sentía extraña, una mezcla de orgullo y nostalgia, mientras veía a los amigos de mi hijo entrar uno a uno. Entre ellos, Javier, un chico de 18 años que siempre había llamado mi atención. Tenía una sonrisa que iluminaba la habitación y una energía contagiosa que me hacía olvidar, aunque fuera por un momento, mis preocupaciones diarias. «¡Feliz cumpleaños, David!», grité, mientras le daba un abrazo. «Espero que estés listo para un año increíble». «Gracias, mamá. Eres la mejor», respondió él, sonriendo mientras sus amigos comenzaban a cantar el cumpleaños feliz. Mientras la fiesta avanzaba, no podía evitar observar a Javier. Lo veía reír con David y los demás, y una chispa de algo inesperado encendió en mi interior. Era como si, en medio de toda esa juventud, yo también pudiera revivir momentos perdidos. Me sentía culpable por sentirme así, pero la atracción hacia él era innegable. «¿Te ayudo con algo, Clara?», me preguntó Javier, acercándose a mí mientras los demás estaban distraídos. «Solo colocando algunas cosas. Gracias». «Todo esto es un poco abrumador», respondí, intentando sonreír y no demostrar lo nerviosa que me sentía. «Es una gran fiesta. David tiene suerte de tenerte», dijo él, mirándome a los ojos. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Su mirada era intensa, casi hipnótica, y sentí una mezcla de miedo y excitación. «Gracias, pero creo que soy más la madre que se esfuerza por hacer que su hijo sea feliz. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto», confesé, sintiéndome vulnerable. «Lo estás haciendo bien, de verdad. David es un buen tipo, y tú eres una madre increíble», afirmó, su voz suave y sincera. Mientras continuamos hablando, una risa estalló detrás de nosotros. Era David, que nos miraba con una expresión de sorpresa. «¿Qué están tramando ustedes dos?». «Solo hablando sobre lo maravillosa que es mi madre», dijo Javier, guiñándome un ojo. Me sonrojé y me sentí un poco más culpable, como si estos momentos a solas fueran una traición. La fiesta continuó, y después de un rato, todos empezaron a ayudar a limpiar. A medida que recogíamos los restos de la celebración, nuestras manos se tocaban accidentalmente, y cada vez que eso pasaba, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Javier se reía de alguna broma de David, y yo no podía evitar sonreír también, sintiendo que había algo más entre nosotros, algo que trascendía la amistad. «Me gustaría conocerte mejor, Clara», dijo de repente Javier, mientras colocábamos los platos en la cocina. Mi corazón se aceleró. «¿Conocerte mejor? ¿Qué quieres decir?», pregunté, tratando de actuar despreocupada, aunque mi mente estaba en un torbellino de pensamientos. «Ya sabes, fuera de la casa de David. Creo que podríamos tener una buena conversación, o tal vez un café», sugirió, mirándome con esos ojos que parecían leer mi alma. «Javier, no sé. No quiero que esto sea raro para David», balbuceé, sintiéndome atrapada entre mi papel de madre y mis deseos personales. «Solo es un café, Clara. No tiene que ser raro. Prometo que no se lo diré a nadie. Solo dos personas que se conocen un poco más», insistió, y su tono era tan persuasivo que me hizo dudar. «Está bien. Tal vez un café», respondí, sintiendo que estaba cruzando una línea que nunca imaginé cruzar. David entró en la cocina justo en ese momento.
interrumpiendo la tensión que había crecido entre Javier y yo. ¿Qué están haciendo ustedes dos a solas?, preguntó, levantando una ceja con curiosidad. Solo ayudando a tu madre, dijo Javier, sonriendo de manera despreocupada, pero yo podía sentir la carga en el aire. Perfecto, porque necesito ayuda con la música. Vamos, Javier, dijo David, llevándose a su amigo con él. Me quedé allí, sintiendo el eco de la conversación y la posibilidad de algo más, algo que aún no estaba lista para enfrentar. Era un momento fugaz, pero había cambiado todo. La atracción que había sentido por Javier me perseguiría, y la idea de un café era solo el comienzo de un camino incierto y peligroso. El aroma del café recién hecho llenaba la pequeña cafetería donde había quedado con Javier. Era un lugar acogedor, con paredes de ladrillo expuesto y luces tenues que daban un aire intimista. Me senté en una mesa en la esquina, tratando de controlar los nervios que me provocaba la idea de estar a solas con él. La diferencia de edad, que al principio solo me parecía un número, ahora pesaba en mi mente como una losa. ¿Era correcto sentir lo que sentía? Javier llegó puntual, con una sonrisa que iluminó su rostro juvenil. «Hola, Clara», dijo, acercándose a la mesa. «Espero que no hayas estado esperando mucho». Su voz era cálida, y en ese momento me olvidé de mis dudas. «Para nada, acabo de llegar», respondí, tratando de mantener una actitud despreocupada. «¿Te gusta este lugar?» «Es genial», dijo él, mientras se sentaba frente a mí. «El café aquí es de lo mejor. ¿Quieres probar algo?» «Claro, un café con leche, por favor», contesté, sintiéndome un poco más relajada. Hablamos de trivialidades, del clima y de las últimas películas que habíamos visto. Poco a poco, la conversación se fue haciendo más fluida y descubrí que compartíamos una pasión por la música. «¿Te gusta el rock clásico?», preguntó Javier, sus ojos brillando de emoción. «Me encanta», respondí, sintiendo una conexión creciente. De hecho, mi primer concierto fue de Queen. Fue espectacular. «No me digas, yo también soy fan. ¿Te imaginas ver a Freddie Mercury en vivo?» La forma en que hablaba, con tanta pasión, me hacía sonreír. En ese instante, las preocupaciones sobre la edad y la relación madre-hijo se desvanecieron. «Sería un sueño», dije, sintiendo que la conversación nos llevaba a un lugar donde el tiempo se detenía. «¿Y tú? ¿Cuál ha sido tu mejor concierto?» «El último de Muse. Me voló la cabeza», confesó, mientras tomaba un sorbo de su café. «El ambiente, la música, todo. Es un recuerdo que guardo con cariño». Mientras hablamos, noté que el ambiente se cargaba de una tensión sutil. Sus miradas se encontraban con frecuencia, y aunque me decía que debíamos mantener las cosas en un plano amistoso, había una química indudable entre nosotros. «Clara», dijo de repente, rompiendo el hilo de mis pensamientos, «no quiero que esto se sienta raro. Solo quiero conocerte mejor. Eres diferente a las otras mujeres que he conocido». Mis mejillas se calentaron. «Es solo que no sé si es correcto. Eres amigo de David, y eso me hace sentir incómoda», respondí, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un abismo desconocido. «No tienes que preocuparte por eso. David no tiene por qué enterarse de todo de inmediato. Podemos tomarnos nuestro tiempo», dijo él, inclinándose hacia mí, creando un espacio más íntimo entre nosotros. «Pero, ¿y si esto se convierte en algo más? ¿Y si lastimamos a David?», cuestioné, sintiendo un nudo en el estómago. «Solo somos dos personas que se llevan bien. No tiene que ser algo complicado», insistió,
y su mirada era tan persuasiva que me hizo dudar. Mientras tanto, en otro lugar, Lucas observaba. Su mirada era intensa y podía sentir que, aunque no estábamos en su presencia, su juicio estaba presente en el aire. «Esto va a acabar mal», murmuró para sí mismo, mientras su mente maquinaba cómo advertir a David sobre la conexión que empezaba a florecer entre su madre y su amigo. Regresé a la conversación con Javier, pero mi mente estaba dividida. «¿Te gustaría salir a ver una banda este fin de semana?», preguntó él, rompiendo mis pensamientos. «Me encantaría», respondí, sintiendo un hormigueo de emoción y temor al mismo tiempo. La idea de salir con él me causaba una mezcla de alegría y culpa. No sabía si estaba a punto de cruzar una línea que no debería cruzar, pero la atracción era innegable. «Perfecto, será divertido», dijo él, sonriendo de nuevo. Su sonrisa era contagiosa, y en ese momento decidí dejar de lado mis preocupaciones y disfrutar del momento. La vida era demasiado corta para no aprovechar las oportunidades que se presentaban, ¿no? Mientras salíamos de la cafetería, Javier me tomó suavemente de la mano. Un gesto simple, pero que hizo que mi corazón latiera con más fuerza. Era un paso hacia lo desconocido, y aunque sabía que debía tener cuidado, no podía evitarlo. La conexión era real, y me encontraba ansiosa por explorarla, sin saber que las decisiones que tomaría pronto tendrían repercusiones mucho más allá de lo que imaginaba. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas de mi salón, tiñendo las paredes de un suave color dorado. Me encontraba sentada en el sofá, con la mente nublada por pensamientos contradictorios. Javier y yo habíamos estado saliendo en secreto durante unas semanas, y cada encuentro con él me dejaba con una mezcla de euforia y culpa que me consumía lentamente. Había momentos en que su risa y su mirada llena de vida me hacían sentir joven otra vez. Pero al mismo tiempo, la imagen de David se interponía entre nosotros como un recordatorio constante de mis responsabilidades. Esa tarde decidí que no podía seguir así. Era el momento de enfrentar mis sentimientos y hablar con David. Pero, ¿cómo le explicaría que había desarrollado una conexión con su amigo, alguien que él consideraba parte de su propia familia? La sola idea de su decepción me paralizaba. En ese instante, escuché el sonido de la puerta abriéndose. Era David, que regresaba de la universidad. Sus pasos resonaban en el pasillo, y con cada uno de ellos, mi corazón latía más rápido. «Hola, mamá», saludó, con una sonrisa despreocupada que me hizo sentir aún más culpable. «Hola, cariño. ¿Cómo te fue en clase?», pregunté, intentando sonar natural. «Bien, como siempre. Lucas me ayudó con un proyecto». Se sentó a mi lado, y por un momento todo pareció normal. Pero la tensión en el aire era palpable, como una cuerda al borde de romperse. «Me alegra escuchar eso». Me mordí el labio, buscando las palabras adecuadas. «Oye, David, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo». «¿De qué se trata?», preguntó, frunciendo el ceño, notando la seriedad en mi tono. La puerta del salón se abrió de golpe y vi a Lucas entrar. Su expresión era de sorpresa al encontrarme con David, pero rápidamente se tornó en una mueca de preocupación. «No quería interrumpir, pero…», comenzó, y sentí que mi corazón se hundía. Lucas siempre había sido un poco protector con David. ¿Qué estaba tramando ahora? «No te preocupes, Lucas. Justo estaba hablando con mi madre sobre algo importante», dijo David,
mirándolo con curiosidad. Ah, claro. Bueno, Lucas titubeó. Mejor lo dejo para otro momento. ¿Te ocurre algo?, pregunté, sintiendo que la conversación se desviaba de lo que realmente necesitaba abordar. No, no es nada, respondió Lucas con una sonrisa nerviosa. Solo quería ver cómo estaban. Mientras Lucas se acomodaba en el sillón, decidí que era el momento de hablar, pero una oleada de miedo me invadió. ¿Y si David se enojaba? ¿Y si perdía su confianza en mí? Cada pensamiento era como un puñal en mi corazón. David, sobre Javier, comencé, pero las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Javier?, repitió, con un brillo de curiosidad en sus ojos. ¿Qué pasa con él? Cerré los ojos por un segundo, buscando la valentía necesaria para seguir adelante. Pero antes de que pudiera articular mis pensamientos, David habló de nuevo. Me alegra que sea tu amigo. Es un buen chico. Su tono era despreocupado, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Sí, claro, dije, sintiendo que mi corazón se partía en 1000 pedazos. ¿Cómo podía ser tan ingenuo? Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. La verdad que guardaba me asfixiaba, y cada día que pasaba sin compartirla con él, se sentía como un engaño. David, necesito que me prometas que no te enojarás. Mi voz tembló, y tanto David como Lucas me miraron con inquietud. ¿De qué hablas, mamá?, preguntó David, con el ceño fruncido. Es solo que... Las palabras se escabullían de mis labios, y la ansiedad me hacía sudar. Me estoy viendo con Javier. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. David se quedó paralizado, y Lucas intercambió una mirada nerviosa conmigo. ¿Con Javier?, repitió David, su voz cargada de incredulidad. Sí, pero... Comencé a explicar, pero las palabras se me escapaban. Sentía que la culpa me aplastaba, y el miedo a su reacción me dejaba sin aliento. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su tono ahora lleno de confusión y desilusión. No pude responder. En su mirada vi una mezcla de traición y dolor, y eso me rompió por dentro. La conversación que había planeado se desvanecía, dejándome atrapada en un mar de emociones. Lo que había empezado como un deseo prohibido ahora se convertía en un escenario lleno de secretos y mentiras. Lo siento, David. Necesito tiempo para aclarar mis sentimientos, dije finalmente, sintiendo que la verdad me pesaba más que nunca. El sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras suaves en el suelo de la sala. Me desperté con un nudo en el estómago, pensando en Javier y en lo que me había confesado la noche anterior. Estoy enamorado de ti, había dicho, mirándome con esos ojos profundos que me hacían sentir tan viva. Pero esa declaración también trajo consigo una tormenta de dudas. ¿Era correcto lo que estábamos haciendo? La voz de mi conciencia resonaba con fuerza. Eres su madre. Mientras me preparaba para el día, no podía evitar recordar nuestros momentos juntos, cada risa compartida y cada mirada furtiva. Javier se había convertido en un refugio, una chispa de juventud en mi vida monótona. Pero, ¿a qué costo? La imagen de David, mi hijo, aparecía en mi mente como un fantasma que me advertía de la trampa en la que estaba a punto de caer. Al llegar a la cocina, encontré a David sentado a la mesa, absorto en su teléfono.
La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Buenos días, mamá», me saludó, sin levantar la vista. Su tono era neutral, pero había algo en su actitud que me decía que sospechaba de algo. Intenté sonreír, pero mi corazón se aceleró al pensar en la posibilidad de que él supiera sobre Javier. «¿Tienes planes para hoy?», pregunté, tratando de romper el hielo. «Nada especial. Quizás salir con Lucas más tarde», respondió, finalmente mirándome a los ojos. Había una chispa de desconfianza en su mirada que me hizo sentir incómoda. Decidí que no podía seguir ocultando. Necesitaba hablar con él, pero las palabras se atoraban en mi garganta. En lugar de eso, me dirigí a la cafetera, sintiendo el aroma del café llenar la habitación. Mientras servía 2 tazas, el sonido de un mensaje entrante en mi teléfono me distrajo. Era Javier. «¿A qué hora nos vemos hoy?». Mi pulso se aceleró al ver su nombre en la pantalla. Pero antes de responder, decidí que necesitaba tener una conversación sincera con David primero. Finalmente, después de una larga espera, decidí salir al jardín. La luz del sol iluminaba el espacio, pero me sentía en la penumbra. David salió detrás de mí. Su expresión de curiosidad se transformó en preocupación. «¿Qué pasa, mamá? Te veo rara», dijo, cruzando los brazos. «David, hay algo de lo que necesito hablar contigo», comencé, sintiendo que cada palabra me costaba una eternidad. «¿Es sobre Javier?», interrumpió. Sus ojos se agrandaron con la mención de su amigo. El silencio se hizo denso entre nosotros, y su pregunta me golpeó. ¿Cómo lo sabía? ¿Había notado algo? «Sí, es sobre él». Tomé aire. «Estoy saliendo con Javier». La reacción de David fue inmediata. Su rostro cambió, una mezcla de confusión y enojo. «¿Qué? No puedes estar hablando en serio». Su voz se alzó, llena de incredulidad. «Es mi amigo, mamá». Lo sé. Intento explicarme, pero mis palabras parecían desvanecerse en el aire. «Esto es una locura», gritó, dando un paso atrás. La traición brillaba en sus ojos. «¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes hacerme esto?». Mis manos temblaban mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. «David, por favor, escucha. No fue algo que planeé, simplemente sucedió. Yo me siento viva con él». «¿Y yo? ¿Y lo que sientes por mí?». Su voz se quebró, y me rompió el corazón escuchar esa vulnerabilidad en su tono. «Tú eres mi hijo, y siempre serás lo más importante para mí». Mi voz se tornó más suave, casi un susurro. «Pero no puedo negar lo que siento». «¿Y qué sientes?», replicó. Sus ojos me desnudaban, buscando respuestas que no sabía si podría ofrecer. El silencio se alargó, y en ese momento, una nueva oleada de mensajes entró en mi teléfono. Pero ya no me importaba. Solo quería que entendiera, que supiera que no había intención de herirlo. Pero la expresión de su rostro, llena de decepción y dolor, me decía que había cruzado una línea que no podía deshacer. «Mamá, esto no está bien», dijo, su voz temblorosa. «No puedo creer que me hagas esto». Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Sabía que había dañado nuestra relación de una manera que no podría reparar fácilmente. La realidad era dura, y el peso de mi decisión me aplastaba. En sus ojos vi la traición, el dolor y ese miedo a perder a su madre por un capricho que había comenzado como una chispa. «David», comencé, pero él dio un paso atrás, como si quisiera alejarse no solo físicamente, sino emocionalmente.
No quiero hablar más de esto, dijo, su voz fría como el hielo. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en el jardín, con el eco de su dolor resonando en mi corazón. La culpa me devoraba y la angustia se apoderaba de mí. Sabía que había desencadenado algo que no podría controlar, y el futuro que imaginaba se desvanecía rápidamente ante mis ojos. La tensión en el aire era palpable después de la confrontación con David. Sentía que mi mundo se desmoronaba, como si cada ladrillo que había construido con tanto esfuerzo se estuviera deslizándose de su lugar. Había decidido que lo mejor era cortar la relación con Javier, no solo por el dolor que había causado a mi hijo, sino también por la culpa que me consumía. Sin embargo, no podía ignorar que Javier no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Esa tarde, mientras recogía los restos de la cena, el timbre de la puerta sonó. Al abrir, allí estaba Javier, con una mirada de determinación. «Clara, necesitamos hablar», dijo. Su voz era un susurro firme. «No, Javier, ya no podemos. David, él se siente traicionado. Lo único que quiero es protegerlo», respondí, sintiendo que el nudo en mi estómago se apretaba aún más. «¿Y qué hay de nosotros? ¿De lo que sentimos? No puedo simplemente dejarte ir», insistió, acercándose un paso más. Su mirada ardía con una mezcla de pasión y frustración. «¿Y qué hay de David? No puedo hacerle esto a mi hijo. No puedo seguir viéndote», le dije, tratando de mantenerme firme, aunque mi corazón se tambaleaba. En ese momento, Javier inhaló profundamente. «Escucha, Clara. Hay algo que necesito decirte. No es solo sobre nosotros, es sobre David», dijo, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo cómo un escalofrío recorría mi espalda. «David no es tu hijo biológico», soltó de repente, como si cada palabra fuera una bomba de tiempo que acababa de detonar. Mi corazón se detuvo. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», balbuceé, aturdida. «Clara, lo sé. Me lo confesaste una vez, en un momento de vulnerabilidad. No sé si lo dijiste para protegerte, o si realmente lo creías. Pero David no es tu hijo, es mi hermano», dijo Javier, su voz temblando con la gravedad de la revelación. Las palabras resonaron en mi mente como un eco lejano. «No, eso no puede ser cierto. David es mi hijo, yo lo crié, no puede ser», murmuré, sintiendo cómo la realidad se deslizaba de mis dedos. «Clara, yo lo sé porque mi madre me lo dijo. Ella siempre lo supo y nunca lo mencionó. Pero ahora, con lo que ha pasado, creo que es hora de que David se entere», dijo Javier. La angustia en sus ojos era evidente. «No, no puedes hacerle esto a David. Está devastado. No puede soportar más traiciones», le grité, mientras las lágrimas comenzaban a brotar en mis ojos. «¿Y qué hay de ti? ¿No te sientes traicionada por la vida misma? ¿Por todo lo que creías que sabías?», respondió Javier, su voz ahora más suave. «Necesitamos ser honestos. No podemos seguir escondiendo la verdad». No podía dejar de pensar en el dolor que había causado. David, mi querido hijo, se sentía herido y traicionado. Y ahora esto era como si cada aspecto de mi vida estuviera siendo desnudado, revelando secretos que preferiría haber mantenido enterrados. «Clara, si no le decimos la verdad a David, él siempre tendrá esta sombra de duda sobre su vida. Merece conocer su historia», insistió Javier, intentando razonar conmigo. Suspiré, sintiendo la pesadez de todas las decisiones que había tomado. «¿Y si se niega a aceptarlo? ¿Y si nos odia?», pregunté,
sintiendo que la angustia se apoderaba de mí. Es un riesgo que debemos correr. La verdad duele, pero es la única manera de sanar, dijo Javier, con una serenidad que me irritaba y al mismo tiempo me daba esperanza. Mientras hablábamos, la puerta se abrió lentamente. David apareció, su rostro lleno de confusión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Ambos nos quedamos en silencio, conscientes de que teníamos que decidir cómo continuar. La verdad estaba al borde de los labios de Javier, y yo sabía que no podría evitarla por mucho más tiempo. La mirada de David, llena de incertidumbre, me hizo desear que todo esto fuera solo un mal sueño. Pero no era un sueño, era una cruda realidad que nos esperaba, lista para desatar un huracán de emociones. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja vibrante que contrastaba con el nudo en mi estómago. David se había alejado. Había salido de casa en busca de respuestas que sabía que yo nunca debería haberle ocultado. Mientras caminaba por las calles vacías de nuestro barrio, mi mente se llenaba de recuerdos. Sus risas infantiles, las noches de desvelo cuidando de su fiebre, y ahora el abismo que se había abierto entre nosotros. ¿Cómo había permitido que mi deseo me llevara a este punto? La culpa me consumía y cada paso que daba se sentía como un eco de mi error. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Era Javier. Su figura esbelta se recortaba contra el fondo de la puesta de sol. Se acercó, su rostro grave, y en sus ojos vi un destello de preocupación. «Clara, ¿estás bien?», preguntó, su voz suave pero firme. «No, no estoy bien», respondí, sintiendo cómo la frustración emergía en mi pecho. «He perdido a David por tu culpa. Todo este tiempo he estado pensando en mí y en nosotros, pero él es quien realmente sufre». Javier bajó la mirada, y por un momento el silencio se hizo pesado entre nosotros. «Lo sé y lo siento, pero hay algo más que necesito decirte, algo que puede cambiarlo todo». Mi corazón se aceleró. ¿Qué más puede haber, Javier? ¿No es suficiente lo que ya ha pasado? Daba la impresión de que cada revelación que había recibido últimamente me había dejado más destrozada que la anterior. Lo que quiero decirte es que yo también tengo secretos sobre mi familia, dijo, y su tono se tornó sombrío. Quizás no lo sepas, pero hay un vínculo que nos une a David y a mí, un vínculo más profundo de lo que crees. ¿Qué estás insinuando?, pregunté, sintiéndome cada vez más confundida. Javier respiró hondo, como si se estuviera preparando para un salto al vacío. «Clara, soy hijo de la misma madre que David. Eso significa que él y yo somos hermanos». El mundo se detuvo. Mis pensamientos se agitaban como un torbellino y el aire se volvió denso. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo es posible? La incredulidad me atravesó como un rayo. La revelación era tan impactante que apenas podía procesarla. «Lo sé, suena loco, pero es la verdad», insistió, su voz temblando ligeramente. «Fui adoptado, y cuando supe que David era tu hijo, empecé a investigar. Mi madre biológica, ella es la misma mujer que te tuvo a ti». Me senté en un banco cercano, abrumada por la revelación. No puede ser. Esto cambia todo. David y tú son hermanos. ¿Y yo? ¿Qué significa esto para mí? Significa que ahora estamos entrelazados de una manera que nunca imaginamos, dijo Javier, acercándose un poco más. No somos amantes, Clara.
Nunca debimos serlo, pero ahora no sé cómo enfrentar esto. ¿Cómo le dirás a David? El dolor que había sentido antes se transformó en una mezcla de miedo y confusión. No tengo idea. No sé cómo explicarle que el hombre con el que me dejé llevar no solo es su amigo, sino su hermano. He arruinado todo. Mis lágrimas comenzaron a fluir y Javier se acercó, tratando de consolarme. Clara, debemos ser honestos, no solo con David, sino también entre nosotros. No podemos seguir adelante de esta manera. Necesitamos hablar con él, juntos. Asentí lentamente, aunque el nudo en mi pecho seguía presente. Sí, tienes razón, pero tengo miedo de perderlo, de que nunca me perdone. Lo entenderá, dijo Javier, aunque su voz carecía de convicción. Es su madre. Pero debemos actuar rápido. No podemos dejar que siga pensando que somos enemigos. Mientras la oscuridad comenzaba a envolvernos, supe que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El camino hacia la verdad estaba lleno de incertidumbre, pero no había vuelta atrás. Tenía que enfrentar a David, a la verdad de su origen y a la nueva realidad que nos unía a todos de una manera inesperada.